Ok, iniciamos ahí. Cordial saludo, compañeros. Vamos a realizar la sustentación de la fase número 5 para la materia de análisis económico de proyectos, ¿no? El primer interrogante que tuvimos es cómo influyen las variables macroeconómicas en la planificación y la ejecución de los proyectos, ¿no? Bueno, pues las variables macroeconómicas como la inflación, el PIB, las tasas de interés, el tipo de cambio, el desempleo y pues, directamente a la toma de decisión de un proyecto, ¿no? Estas variables pues condicionan costos, el financiamiento y la rentabilidad que puede tener un proyecto. También pues una inflación, por ejemplo, pues puede aumentar los precios, ¿no? De los insumos, mientras que una tasa de interés elevada puede encarecer un crédito, ¿no? Pues por lo tanto, integrar estas variables desde la etapa de planeación puede mejorar la capacidad de anticipación y pues la adaptación de un proyecto. Listo. En una segunda pregunta nos dicen de qué manera el análisis de costos puede impactar la habilidad financiera de un proyecto. Entonces, teniendo en cuenta que un análisis de costo es poder ver el detalle de todas las variables que pueden impactar el proyecto, tanto internas como externas, tanto cuáles son las proyecciones, cuál es la esperanza de interés de retorno de las inversiones que hagan los stakeholders o los mismos dueños del proyecto, y las variables externas, como la devaluación de la moneda, el impacto con el dólar, IPC, tasas de interés, entre otras. Entonces, el análisis de costo es crucial para poder detectar si un proyecto es viable o no es viable. Con todas las variables, podemos tener un BPN, una TIR, una tasa interna de retorno, un índice de rentabilidad positivos para un proyecto viable o negativos para un proyecto que definitivamente no debe ir. Bueno, entonces para una tercera pregunta, ¿cuáles son los principales métodos para evaluar la rentabilidad de un proyecto y cómo pueden estos métodos influir en la forma de decisiones estratégicas? Básicamente los métodos que tenemos es el BPN, el valor presente neto, tenemos el índice de rentabilidad, tenemos la tasa interna de retorno y la recuperación de inversión. Gracias a estos métodos nos permite evaluar si definitivamente un proyecto vale la pena o si definitivamente conviene ajustar, posponerlo o incluso descartarlo. Entonces, es importante tener esos métodos siempre que se vaya a hacer este tipo de análisis. Como cuarta pregunta tenemos cómo puede el análisis de sensibilidad ayudar a gestionar los riesgos en un proyecto y qué información proporciona sobre la estabilidad del proyecto ante cambios en las variables clave. De aquí podemos mencionar que pues, esta es una herramienta clave e importante, ya que pues, nos permite de alguna manera anticipar los efectos ante la incertidumbre sobre costos, ingresos, tasa de interés, demanda o otros factores pues, que de alguna forma son cruciales, facilitando pues, de alguna forma la toma de decisiones informadas y planificadas ante la contingencia. Concretamente, pues el análisis de sensibilidad proporciona información clave sobre cuáles son las variables críticas o vulnerables, permitiendo enfocar recursos y esfuerzos para poder gestionarlas, o cómo varían los resultados del proyecto ante la banda, TIR o el flujo de caja, donde pues identificando los puntos fuertes o débiles, la mejora en la asignación es más eficiente de los recursos y fortalece la planificación estratégica. Bueno, como quinta pregunta tenemos cómo puede la teoría de opciones reales mejorar la evaluación de proyectos comparada con métodos tradicionales y en qué situaciones es más efectiva esta teoría. Bueno, básicamente los métodos tradicionales como el BPN no se consideran de flexibilidad para tomar decisiones a largo plazo de un proyecto, pero sí es especialmente útil en entornos inciertos como proyectos tecnológicos y de innovación. Un proyecto se ve como un proceso dinámico, no necesariamente es de un cálculo estático, por lo cual se hace una diferencia entre tomar una decisión arriesgada y a su vez también tomar una decisión en base estratégica y bien calculada. Compañeros, como conclusiones, como primera conclusión, daría pues que las variables macroeconómicas pues son
principal clave para la planificación financiera, ya que pues, con esto anticipamos riesgos externos que pueden afectar realmente los costos de un proyecto, ¿no? Ok, como segunda conclusión podemos ver que hacer un análisis de costos a la ligera simplemente va a ser un fracaso para un proyecto. Podemos estar clausurando un proyecto que sea totalmente válido, inflando costos o haciendo un mal análisis, o podemos darle vía libre a un proyecto que definitivamente no tenía que haberse generado porque va a ser un riesgo económico para todos los interesados. Como tercera conclusión, tenemos unos indicadores generales financieros que no son negociables. Estos son los indicadores universales frente a la toma de decisión de si un proyecto es viable o no. ¿Sí? Eso permite tomar decisiones frente a cómo se comportan, si definitivamente es viable o definitivamente pues no lo es, y si se recupera la inversión a largo plazo o se da por terminada ese proyecto. Como cuarta conclusión tenemos que el análisis de sensibilidad de esta importante herramienta es la brújula para navegar en la incertidumbre. Eh, en proyectos que no simulan diferentes escenarios están expuestos a sorpresas un poco o desagradables. Y el análisis de sensibilidad pues, permite anticipar a los riesgos a los cuales pues, podemos tomar decisiones estratégicas coherentes antes de que pues, sean demasiado tarde. Listo. Y por último, recopilando, podemos decir que un buen análisis de costos con una visión flexible le permite a un proyecto aplicar herramientas, si se le pueden aplicar, como la sensibilidad para poder fluctuar variables y poder jugar con variables que no están en el control, la inflación, todas las variables externas, IPC, tasa de interés, y puede tomar decisiones sobre si el proyecto se lanza ahora, sobre si el proyecto tiene que esperar 1 o 2 años, o definitivamente el proyecto no es viable y tiene que cerrarse. Esa es la particularidad de tener un análisis de costos con una visión flexible, con las diferentes herramientas para poder llegar a la mejor decisión posible para cada uno de los proyectos. Muchísimas gracias.